En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos juzgado nosotros a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos juzgado? Hemos renegado y hemos dicho: ¿por qué Dios me abandona? Es que Dios a mí no me oye. Es que ¿por qué Dios esto y por qué Dios lo otro? Y empezamos a culpar a Dios. Empezamos a echarle la culpa a Dios de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Incluso decimos: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empezamos a reprochar. En la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel, tenemos una respuesta muy interesante. Si ustedes dicen: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, dice Ezequiel 18. ¿Con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando Dios me habla, me advierte, me señala el camino que tengo que seguir, me habla a través de los profetas, de la Sagrada Escritura, del Papa, los obispos, los sacerdotes, un catequista, un amigo o cualquier persona, y yo no hago caso, ¿es culpa de Dios? No, es culpa de cada uno de nosotros. Muchos dicen: si Dios fuera bueno, entonces ¿para qué creó el infierno? ¿Y por qué hay tanto dolor? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? Miren lo que dice el Señor hoy. Cuando el justo se aparta de su justicia, el bueno deja de hacer las cosas buenas, comete la maldad y muere. Y muere. ¿Por qué? Por las obras que está haciendo. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Él mismo salva su vida. Recapacita y apártate de los delitos cometidos, y ciertamente vivirás y no morirás. Por eso yo digo: ¿Dios condena a alguien? No, Dios no condena a nadie. Somos nosotros mismos los que buscamos nuestra propia condenación a través de nuestras propias decisiones. Hay muchas personas que hablan sobre la predestinación. No es que él ya estaba predestinado para ir al infierno. No, dicen algunos, el que nace pa' tamales, del cielo le caen las hojas. No es así. Nuestra vida no es un libro ya escrito. Es un libro que cada uno de nosotros va escribiendo cada día. Cada día vamos escribiendo ese libro
Y somos nosotros los que vamos decidiendo sobre nuestro futuro, no Dios. Miren qué cosa más interesante. No es Dios quien decide sobre nuestro futuro. Somos cada uno de nosotros los que decidimos qué queremos ser y a dónde queremos llegar. No Dios. No. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Nos invita a cada uno de nosotros, pero no nos obliga. De igual manera, tampoco va a sacar a alguien a la fuerza del pecado. No lo va a sacar. Hermanos, muchas personas dicen: Padre, pero yo le he pedido al Señor por mi hijo que cambie y mi hijo no cambia. Porque Dios no cambia a nadie a la fuerza. Es que eso es lo que no hemos entendido nosotros. Y decimos: pero Padre, ¿y entonces cómo quedan mis oraciones? Yo he pedido. Usted siga pidiendo. ¿Y sabe qué hace Dios? Poner medios para que su hijo se arrepienta. Pero los medios son señales, son signos. Dios que le va hablando, Dios que va poniendo personas. Pero si ese hijo, esa persona no quiere cambiar, va a morir en su pecado. ¿Por qué es la voluntad de Dios? No, es la voluntad de cada persona. Y a eso es lo que se le llama libre albedrío. El libre albedrío significa aquella capacidad que cada uno de nosotros tenemos de seguir lo bueno y seguir lo malo. El problema nuestro es que a veces tenemos un corazón tan duro que aunque nos estén hablando, aunque nos estén explicando, nos den razones. Miren, yo a veces me da tristeza, ¿verdad? Cuando de repente se habla del amor al prójimo, de la comprensión de esto y lo otro, y terminando la homilía salimos a la iglesia y ahí estamos patada, pescosada y mordida unos con otros. Y yo digo: entonces, ¿a qué fue a la iglesia? Ah, no, pero cuando el sacerdote predicó fuerte, ese cura amargado que solo sirve para pelarle la cara a uno, que mejor no se hubiera ordenado, uno que ganas va a tener de ir a la iglesia solo para que le pelen la cara. Y entonces, ¿tú para qué vas a la iglesia? Solo a calentar una banca. ¿Y tú crees que por venir el domingo y calentar una banca, ya con eso yo me voy a ir para el cielo y me van a salir alitas y me voy a ir volando? No, hermanito, no nos demos mentira. Si yo vengo a la iglesia y no pongo en práctica lo que la palabra de Dios dice, no me sirve de nada. No nos demos mentira. Porque algunos piensan que solo porque va el domingo a la misa, porque va a cumplir con un precepto: ay, yo ya fui a misa, ay, ya salí de mi responsabilidad, ay, gracias a Dios, ya salí de ese compromiso. Hermano, si tú vienes con esa idea a la iglesia, mejor ni vengas, quédate en tu casa. De verdad. Porque no te sirve de nada. De nada te sirve. O andar la Biblia debajo del sobaco. Si yo no practico, no pongo en práctica la palabra de Dios, de nada me sirve, aunque me la sepa de memoria. Por eso yo he dicho: hasta el diablo se sabe la Biblia, y no porque se la sepa deja de ser diablo. Y de hecho, a nuestro Señor Jesucristo lo tentó con textos de la Sagrada Escritura. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Miren, está usando el Salmo 91. Miren, ¿y ustedes creen que porque el diablo está pronunciando palabra de Dios ya deja de ser diablo? No. A muchos de nosotros aquí nos entra la palabra de Dios y nos sale por este otro lado. Por eso el evangelio de hoy es tan duro. Es duro. El evangelio de hoy es duro. Mateo 21. Jesús pone un ejemplo a los ancianos, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les dice: no basta decir sí a Dios. No basta decir sí. Si yo no cumplo lo que el Señor me está pidiendo. Y les pone el ejemplo, hermanos, de aquellos dos hijos.
Fue el padre y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Ya voy, Señor. ¿Y fue este? No fue. No fue. Y fue donde el segundo y le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Este le dijo: no quiero, no tengo ganas. Pero después se arrepintió y fue. Entonces viene y le dice el Señor a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes: ¿cuál de los dos hizo lo que el Padre quería? ¿El primero o el segundo? El segundo. Miren, yo les aseguro, le dijo Jesús, que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? ¿Se acuerdan toda la controversia que se da en ese entonces? Cuando Juan se va a predicar al desierto. ¿Quién era ese hombre, hermanos? ¿Quién era ese hombre? Un hombre sencillo. Un hombre que vivía en el desierto, en las cuevas. ¿Qué ropas usaba para vestirse? Un cuero de camello. De eso se vestía. Descalzo quizás. O a lo mejor había hecho zapatos del mismo cuero del camello, unas sandalias. ¿Cuál era su banquetazo? Las grandes comidotas que se daba. Comía miel silvestre con saltamontes. Saltamontes no son los chapulines, ¿de acuerdo? Porque muchos piensan que el pobre Juan pasaba comiendo chapulines, ¿verdad? No. Chapulines es una cosa y saltamontes es otro. Saltamonte es una especie de bejuco, vamos a decir así, o enramadera, que se va por los montes, encima. Es como un bejuco que crece y va sobre los matorrales y cubre el matorral. Por eso le llaman saltamontes, porque va encima. Nada más que eso es amargo. Es una planta amarga y eso se lo comían. Pero ¿cómo lo hacían? Cortaban las hojas y los machacaban y los revolvían con los dátiles. Los dátiles son los frutos de las palmeras, es la miel silvestre, ¿verdad? La miel con dátiles. No crean que Juan el Bautista era un gran colmenero, ¿verdad? Y andaba de colmena en colmena y con eso. No, los dátiles, porque Juan el Bautista, y al igual que nuestro Señor Jesucristo, comenzó su ministerio público en el territorio de Jericó, toda esa zona ahí que está a la orilla del Jordán, que lo que más abundaban eran los dátiles, las palmeras. Entonces ahí fue donde inició él su ministerio público. Entonces Juan se alimentaba de eso. Entonces, ¿qué dijeron los ancianos y los sumos sacerdotes? ¿Y quién es este que nos habla? Miren ese harapiento que come a puros dátiles, pasa, ¿verdad? A puros bejucos, hojas amargas, eso es lo que come. Y este loco, ¿verdad? Miren con ese cuero de camello, qué desodorantes iba a ocupar, ¿verdad? Qué cremas para el pelo, peine para andar bien peinadito. No, un harapiento, ¿verdad? ¿Quién es este que nos está hablando? Y por eso, cuando llegan a cuestionarlo, le preguntan: ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Y entonces qué haces predicando? ¿Por qué estás predicando y bautizando? Si no eres el profeta ni eres el Mesías, entonces cállate, deja de estar predicando. Y viene Juan y dice: yo solo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino, enderecen los senderos, porque ya viene el Señor. Yo solo soy eso, la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Pero como sus ropas no eran lujosas, sus vestidos no eran lujosos, entonces no le creyeron. Y cuando Jesús comenzó a predicar, ¿qué fue lo que dijeron también de él? ¿Y que no es este el hijo del carpintero? ¿Y que no vive en su familia entre nosotros? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Esa es la actitud de una persona inconversa, porque no le importa si es la verdad o es mentira. No quiere recibir esa palabra en su corazón.
Y por más que usted le dé razones, por más que usted le explique, porque tienen lo que dijo Jesús, tapados sus oídos. No hay peor ciego que el que no quiere ver y sordo que no quiere oír. Hermano, Dios nos libre de esa sordera y de esa ceguera. Porque eso significa que no importa las razones que me den, no importa cómo me lo expliquen, es que yo no quiero aceptarlo. Y por eso Jesús le dice, los publicanos y las prostitutas se les adelantaron a ustedes. Yo siempre he tenido miedo a esta frase de este evangelio, cuando muchas veces nosotros venimos a la iglesia y despreciamos a alguna persona, ¿verdad? Uy, miren quién es este, uy, miren quién es lo otro, ¿verdad? Y empezamos a despreciar. Y hermanito, imagínense que nos vayamos quedando nosotros y aquel a quien nosotros despreciábamos. Miren, los abuelos a uno le contaban tantas historias, ¿verdad? Me acuerdo que había una historia que mi abuela decía, hablando de no juzgar a las personas, ¿verdad? Dicen de que había una vez una señora que solo pasaba sentadita en una silla en la puerta de su casa. Y había otra que todos los días iba a misa, todos los días. Entonces, y pasaba, buenos días, niña fulanita, vamos a misa, que le vaya bien, ahí reza por mí, le decía la señora sentadita. Y la otra, vieja haragana, que no va a misa, ¿verdad? Solo pasa ya aplastada, piensa que así se va a ganar el cielo, y aquí hasta que llegaba a la iglesia con su letanía de rezongando, ¿verdad? Pasaba el siguiente día, buenos días, niña fulanita, vamos a misa, que le vaya bien, ahí me encomienden sus oraciones, vieja haragana, ¿por qué no va ella a rezar? Ella aquí, que allá, Eso era la cantaleta de todos los días. Y llegaba a la iglesia y renegando, ¿verdad? Por aquella señora haragana que no iba a la iglesia. Sucedió una vez que se murió la señora que solo pasaba sentada en la silla. Y cuando murió, hasta los ángeles vieron que bajaron del cielo y se llevaron a la señora que estaba en la silla. Y se la llevaron para el cielo. Cuando vio aquella que los ángeles habían venido a traerla, ¿y cómo es esto? Es vieja haragana, que miren que hasta los ángeles han venido, ¿y cómo es esto? Una gran pecadora que ni iba a misa y todo eso. Y en ese momento, dijo mi abuela, se abrió la tierra, salieron los diablos y se le llevaron en cuerpo y alma para el infierno. Porque decía ella, pues eso lo hacía para meterle miedo a uno, ¿verdad? Para no criticar, eso era lo que estaba diciendo ella. No critique si no sabe, no juzgue si no sabe. Y decía ella, era una señora enferma que no podía caminar y por eso, claro que no le iba a andar diciendo a toda la gente, miren, yo no puedo caminar, yo no puedo moverme. Ahí pasaba y aunque aquella señora iba a misa, ella se quedaba en su corazón, Señor, te pido que me ayude, dame paciencia. Y vivía su enfermedad con alegría, con paciencia y ofreciéndoselo al Señor. Y aquella mujer de nada le servía, que solo pasaba en la iglesia escuchando la palabra de Dios y no la ponía en práctica, decía. Y yo digo esto, hay que tener cuidado nosotros también, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, podemos estar metidos en la iglesia, pero en vez de estar alabando a Dios, estamos sirviendo de demonios dentro de la iglesia. Padre, ¿cómo nos está diciendo? Es que yo no estoy diciendo que usted es, yo estoy diciendo que uno puede servir, ¿verdad? Ahí cada quien agarra su tajadita y sabe cómo tiene su conciencia. Yo, hermanos, todavía no tengo el don que tenía San Juan Bosco, que podía ver los pecados de la gente en la mente, ¿verdad? Yo no tengo eso, ¿verdad? Entonces, pero cada quien sí sabe cómo está llevando su vida, cómo tiene su conciencia y que tanto se esté esforzando en vivir su vida cristiana como se debe. Y al final, a cada uno de nosotros, Dios nos va a pedir nuestras cuentas. Ah, no, padre, pero yo sí soy bueno, padre, mire, porque yo sí voy a misa, yo rezo, yo hago esto. Ten cuidado, cuando tú ya te sientas bueno, entonces vas a tener un serio problema. Vas a tener un serio problema, porque significa que ya no ves tus defectos,
Y al no fijarte en tus defectos, te vas a poner a fijar ¿en qué? En los defectos de los demás. ¿Saben, hermanos, que una de las cosas que yo más he admirado de los santos es que los santos se han considerado los más grandes pecadores? Y nosotros nos creemos santos. No, hombre. Si los santos, incluso un ejemplo que yo siempre pongo y me gusta es de San Francisco de Asís, un hombre al que nosotros admiramos, ¿verdad? Y por su santidad, y muchos pues le tienen gran cariño a San Francisco de Asís. Él tenía las heridas de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado. Las 5 llagas tenía. Tenía sus pies abiertos, sus manos, su pecho a ir sangrando permanentemente por años. Y cuando a él le propuso el Papa que le iba a ordenar sacerdote, ¿saben qué dijo él? No. ¿Cómo va a ser posible que yo con estas manos pecadoras voy a hacer bajar del cielo a Dios al altar? No, yo no soy digno, dijo. Yo no soy digno. Acepto que me ordene de diácono. Diácono significa el que sirve, porque yo solamente quiero servir. Imagínense, un San Francisco de Asís, considerándose el más grande pecador, y antes de mirar los defectos de los demás, veía sus propios defectos. Por eso yo digo, como el Papa Francisco lo dijo, pidamos al Señor el don de la conversión. Señor, si yo no veo mis errores, mis equivocaciones, haz que las vea, pero no solamente que las vea, sino que luche por corregir esos defectos. El mismo apóstol San Pablo se confiesa en sus cartas y nos dice, ve, cuánto le cuesta a él servirle al Señor. Incluso habla de ese aguijón que lleva en su carne, que le impide servirle al Señor como él quisiera. Y 3 veces le ha pedido al Señor, Señor, quítame este aguijón para poderte servir mejor. Y 3 veces le ha respondido el Señor, te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Ojo con esas palabras. En la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. No, pero yo ya no peco. Mire, yo ya no, Padre. Yo ya ni pecados tengo. ¿Para qué me voy a confesar si ni peco? Cuidado con eso, ¿verdad? Porque significa que tú no estás experimentando ¿qué? La misericordia de Dios. Porque en ti ya no hay debilidad. Ay, hermanos, si dicen por ahí que el más santo, el más justo, peca 7 veces al día, imagínense. El más justo. Y yo todavía digo, ¿y yo para qué voy a hacer el acto de contrición? Yo mejor voy a decir, por la culpa de ustedes, por la culpa de ustedes, por la gran culpa de ustedes, ¿verdad? En vez de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Porraciando al prójimo, mejor el otro es el pecador, yo no. Mis hijos, Padre, mi marido, mi mujer, mi mamá, Padre, yo no. Ellos son los amargados, son los pleitistas, son estos, son los otros, porque yo soy un alma pura. Ya, hasta encanutadas tengo las alas, ¿verdad? Ya, a punto de salir volando. No, hermanitos, tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado, porque el día que nosotros estemos sintiendo eso en nuestras vidas, significa que ya no es necesaria la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué arrodillarme? ¿Para qué orar? Si yo ya estoy santo, ya yo estoy salvo. Eso se creían los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ellos no necesitaban que nadie les predicara, que nadie les dijera que tienen que preparar su vida, arreglar su vida, porque ellos estaban bien. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos bien con la vida que estamos llevando? Y ni siquiera nos dolemos, y ni siquiera nos esforzamos por buscar al Señor. Pues hoy tenemos que buscarlo y decirle, Señor, haz que yo vea en qué estoy fallando. Y no solamente que lo vea, sino que dame la fuerza para corregirme y para ser un auténtico discípulo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.